Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de Bretaña Escuela de Inglés. Siguiendo con la ruta que hemos estado teniendo en los últimos videos, una secuencia entre lo que era el verbo to be, el presente simple, el presente continuo, eh, las preguntas, negaciones, afirmaciones, todo esto. Ahora vamos a cambiar a el pasado. Entonces, hoy abordaremos el pasado simple. Iniciaremos con el pasado del verbo to be. Bien sabemos que to be es la forma infinitiva y que en presente al conjugarlo es am, are o is. Este sería nuestro presente. Los pronombres I, you, we, they, he, she, it. Esto es lo que hemos visto hasta el momento que podemos utilizar en presente simple. Este verbo tiene su pasado. El pasado es was, were. Y al igual que en presente, para am, yo trabajo con el pronombre I, are, you, we, they, is, he, she, it. En el pasado, trabajaremos de la siguiente forma. Los pronombres serían I, he, she, it. Estos son los pronombres personales que deben de ir acompañados con was. Y los otros serían you, we, and they. Recordemos que podemos hablar de pronombres personales, pero el sujeto puede estar representado en otro tipo de palabras. Un artículo con un sustantivo, por ejemplo. Bueno, entonces si quiero decir algo en pasado, simplemente I was at home. I was at home. For example, the question is, where were you? I was at home. ¿Dónde estabas? Estaba en casa. She was very tired this morning. Yes, she was very tired this morning. Excuse me. Otro ejemplo. Entonces, estoy utilizando estos pronombres y la forma pasada de to be, que es en este caso sería was. Si quiero utilizar, por ejemplo, were, entonces tengo que fijarme en mi sujeto. Yo podría decir, we were good students. Nosotros fuimos buenos estudiantes. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos oraciones afirmativas. Voy a hacer unos ejemplos más. John and Eric were. John and Eric sería ellos, they. John and Eric were great soccer players. John and Eric were great soccer players. Peter sería he. Peter was my best friend at school. Peter fue o era my best friend at school. ¿Ya? Ok. No, excuse me. Sydney and I were. ¿Por qué were?
Si digo Sidney y yo, estaría diciendo nosotros. We. ¿Sí? Sidney and I. We. We were. Recordando la tablita que hicimos hace un momento. Were at the party last night. Sidney y yo estuvimos en la fiesta anoche. Last night. Ok. Let's erase here. Borremos aquí. Si yo quisiera hacer una oración negativa, simplemente hago como lo hago en presente, que le añado la palabra not. ¿Sí? Entonces, Susan, entonces tengo mi verbo to be en pasado, was, según la tablita. Susan was. Ahora yo puedo decir was not, pero es muy común utilizar la contracción. Entonces, la contracción es esta, wasn't. Was not, wasn't, es lo mismo. Forma larga, forma corta. Susan wasn't at school. No, ya dijimos school, cambiamos el ejemplo. Susan was not in her, posesivo, in her apartment. Apartment. Susan no estaba en su departamento, en su flat. Ok. Ahora, they were, igual que was not, yo puedo decir weren't. Escribámoslo aquí. Weren't es la contracción de were not. So they weren't with me. They weren't with me. Ellos no estaban conmigo. Y una última, puede ser con were también. The exams, porque dije weren't, the exam weren't. Voy a hacer la contracción de una vez. The exams weren't too difficult. Los exámenes no estuvieron tan difíciles. Entonces, ya vimos la afirmación, la negación en pasado. Ahora podemos incluir preguntas. Sigue la misma estructura que tenemos en presente con el verbo to be. She is my teacher. She wasn't my friend. Was she, excuse me, is she at home? Where is she? La estructura continúa, la estructura sigue siendo la misma. Lo único que va a cambiar es el tiempo del verbo. Mire, las estructuras son iguales. Cambia es el tiempo del verbo to be, que me pone la oración en pasado. Borremos aquí. Si quiero hacer una pregunta, como lo hago en presente, repito, simplemente ubico primero el verbo to be delante de mi sujeto, una línea abajo. Was your father? Your father es él, por eso was. Was your father sick? ¿Estaba tu padre enfermo? Entonces estas son yes, no questions, preguntas de sí o de no. Was your father sick? Podemos decir yes, he was. Yes, he was. ¿Ok? O no, he wasn't. Were the boys in the park? ¿Estaban los chicos en el parque? Were the boys in the park? Yes, comma, they were. Si quiero hacer una afirmación,
o simplemente no, they weren't. Si quiero hacer una respuesta negativa. Entonces repito, la estructura es la misma. Primero el verbo to be antes del sujeto, verbo to be en pasado, obviamente aquí. Igual la respuesta es de sí o no, pero en pasado. Entonces repito una vez más, la estructura es la misma, solo cambia el tiempo del verbo. Es lo único que debemos de estar pendientes. ¿En qué tiempo estamos hablando? En este momento hacemos referencia al pasado simple con el verbo to be. Pasado simple con el verbo to be. Ojo con eso. Y ahora podemos incluir preguntas con WH. Where were you? ¿Dónde estabas? Where were you? Ok, ubiquémonos en el tiempo. Last night. ¿Dónde estuviste la noche anterior o anoche? I was. Como es una pregunta WH, tengo que concentrarme en lo que me están preguntando. ¿Dónde? I was in a meeting. Estaba en una reunión. Podemos decir why was the floor wet? ¿Por qué estaba el piso? Why was the floor wet? Porque el piso estaba mojado. Recordemos que las preguntas con why las respondemos con because. Ok, because it was raining. Because it was raining. Aquí estoy metiendo ya un poquito de pasado continuo. ¿Por qué el piso estaba mojado? Porque estaba lloviendo. It was raining. Bueno, entonces, recapitulando como siempre al final del video, tengo aquí ejemplos de pasado simple con el verbo to be. Se conserva la misma estructura cuando es una afirmación, cuando es una negación, cuando es una pregunta de sí o no, cuando es una pregunta con WH. Igual, todo igual, solo cambia el tiempo del verbo y obviamente pues los adverbios de tiempo, last night, yesterday y cosas así. Bueno, una vez más espero que les haya quedado claro el tema. Esperando sus comentarios, por favor denle like a nuestros videos y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.